gracias a Sergio por su bienvenida. Efectivamente, a lo mejor tiene que venir otra pandemia para que yo vuelva al área 1, no sé, como ha dicho José Manuel, pero es verdad que en ciertos aspectos pues, la pandemia ha sido positiva porque ha permitido cosas que quizás si no hubiese venido pues no hubiésemos podido conseguir, ¿no? Fundamentalmente, como hemos dicho, el desarrollo de la INP y el desarrollo de la receta electrónica que tanto bien ha hecho a tantos pacientes, ¿no? Yo simplemente pues comentar, bueno, cuando la pandemia nos llegó a todos en marzo, vimos que era un virus respiratorio que afectaba fundamentalmente a pacientes en edad mayores de 60 años y comprendimos, si os dais cuenta en esta diapositiva, que los pacientes con más riesgo de COVID-19 precisamente eran los pacientes mayores de 60 años, con mayor enfermedad cardiovascular, hipertensión, con diabetes y en mayor parte pues, coincide con los factores de riesgo para el chargeback, también la edad, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular y la diabetes. Es decir, que aquellos pacientes con más riesgo de COVID-19 precisamente eran los pacientes con más riesgo de fibrilación auricular, de mayor riesgo de ictus en fibrilación auricular. Por lo tanto, se unían dos factores de riesgo importantes en una población ya de por sí que es tendente a tener más patología. En ese momento pues entendimos pues, que había que intentar proteger a esa población, ¿no? Es decir, una población con más riesgo de FA, con más riesgo de COVID grave y con más riesgo de eventos en COVID más FA, ¿no? Es decir, más probabilidad de ingreso en los pacientes con FA y COVID. ¿Cómo los protegimos? Pues como ya hemos estado comentando, ¿no? Si miramos en esta diapositiva, aquí vemos el modelo de anticoagulación en el área 2 y también en parte en otras áreas de nuestra región. Observamos que la anticoagulación está fundamentalmente centralizada, estamos hablando en la era pre-COVID. Eso permite pues, que haya un especialista que controle mucho la anticoagulación, eso es cierto, pero también tiene el problema de pues, la falta de implicación de primaria, ¿no? Es decir, si tú tienes un especialista que se dedica a pautar o a anticoagular, pues quizá pues, el resto de especialistas como que se deja llevar un poco y ya no tiene tanto control, ¿no? sobre la anticoagulación, ¿no? Luego, otro de los problemas que teníamos en la forma de anticoagular antes del COVID era la restricción del visado, como se ha comentado, que teóricamente está sustentada en un uso racional de los medicamentos, pero que ya sabemos que incluso va en contra de la indicación de las guías. Eso provoca una infradosificación y muchas veces un aumento de las visitas a los centros de salud que no son justificadas, ¿no? Esto es lo que teníamos en la era pre-COVID. También tenemos una restricción del visado para el uso de los ACOD en la ETB, también sustentada en un uso racional y que también conduce a una infradosificación y un aumento de las visitas. Esta restricción sigue todavía vigente, pero que, bueno, aquí todavía le da un papel a las heparinas que ahora comentaremos. Y luego todos los apartados que tenemos también en la era pre-COVID, en la anticoagulación, serían los protocolos de autocontrol. El autocontrol proporciona una autosuficiencia al paciente porque restringe las visitas a los centros de salud, le da al paciente, lo empodera al paciente, el paciente es capaz de entender lo que significa un INR, lo que significa estar por encima del rango, por debajo del rango, e incluso en rangos pequeños estamos hablando pues INRs de 3,5 a 4, hasta INRs de 1,6, 1,7, el paciente es capaz de autodosificarse y controlar su propia medicación anticoagulante. Estos son programas de autocontrol que en otras comunidades autonómicas están vigentes y que tienen pues, una buena aceptación, pero que aquí en nuestra comunidad autónoma de momento no tenemos implantados. Esto quizá bueno, se ha justificado que no lo hayamos hecho en la región de Murcia, pues porque lógicamente el paciente, como no está tan supervisado como en tema de tener un superespecialista, puede llevar una mala praxis, pero sí que es verdad que en ciertos pacientes jóvenes, en una cierta población, quizá más joven, más capaz de entender las nuevas tecnologías, puede ser una herramienta que les ayude a reducir las visitas a los centros de salud y, por lo tanto, en tiempos de pandemia, a reducir las posibilidades de contagio. Esto pues quizás sea algo que no lo teníamos en la era pre-COVID y tampoco lo tenemos en la era post-COVID y que está por desarrollar todavía en nuestra región. ¿Qué es lo que hemos conseguido cambiar, como hemos ido hablando a lo largo de las charlas, en
en la era post-COVID, tanto en la charla de Marta como en la charla de José Manuel, pues hemos ampliado las capacidades de la telemedicina, ¿no? Si antes teníamos un superespecialista bajo el control, con falta de implicación de primaria, pues la era post-COVID ha abierto la teleconsulta, es decir, que ahora el especialista de primaria es capaz de, a través de la interconsulta no presencial de hematología que se ha abierto a toda la región de Murcia, de comunicarse rápidamente con el hematólogo, pues para todo tipo de problemas, ya no sean cambio a ACOT, periprocedimientos, efectos secundarios. Ahora tenemos esa herramienta que en 24-48 horas nosotros podemos responderle al médico de primaria sobre cualquier duda sobre anticoagulación. Y luego también tenemos la probabilidad de usar el programa GOTA, que es el programa donde nosotros los hematólogos tenemos registrados todos los pacientes anticoagulados en la región, también abriéndolo a enfermería o a atención primaria. Con lo cual, tendríamos la telemedicina como herramienta también en la anticoagulación oral. En el caso del visado, ya hemos oído cómo, afortunadamente, en nuestra región, en la era pre-COVID sí que había una restricción del visado, pero en la era post-COVID se ha quitado esa restricción. En los pacientes al inicio de la anticoagulación ya podemos iniciar con ACOT en aquellos pacientes que cumplan los criterios, como la guía de la ERRA o otras guías nos indicaban desde hacía años, es decir, poder iniciar en una FA un ACOT era algo que las guías nos estaban indicando, pero que hasta ahora nosotros no podíamos, y gracias, entre comillas, a esta pandemia, pues se ha abierto ese visado a la fibrilación auricular. En cambio, pues todavía en la ETB ese visado sigue cerrado, pero bueno, tenemos ahí esa segunda baza, que serían las heparinas, donde podemos utilizarlas para tratar ese abordaje terapéutico en la TEP en el COVID-19, y en cambio, pues los programas de autocontrol pues aún no tienen desarrollo en nuestra región, pero yo espero que más adelante, gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, podamos tener programas de autocontrol en la región de Murcia que ayuden sobre todo a esos pacientes que no son candidatos a ACOT, ¿no? Como son aquellos pacientes con valvulopatía metálica, con síndrome antifosfolípido o con pacientes con ETB, digamos, con alto contenido genético, que tengan mucho riesgo trombótico y que quizá pues, los ACOT no les cubran, y que solo el Sintrom sea capaz de cubrirle, al ser un fármaco que puede cubrir más vías y más potente, ¿no? Esto que estamos nosotros diciendo, es decir, el uso de la telemedicina, el uso del visado, el abordaje en la TEN, no es algo que nosotros nos hayamos inventado pues, en la región de Murcia, sino que, como también habéis ido enseñando a lo largo de las charlas, tanto en las guías clínicas de cardiología, también he ido apoyado en la Sociedad de Trombosis y Hemostasia a nivel de hematología, ¿no? En nuestra sociedad también, cuando inició la pandemia COVID, pues nos instaban a utilizar la telemedicina, es decir, a intentar pues, alargar las visitas de los pacientes con AVK. Si antes les dábamos 4 o 6 semanas en aquel paciente que estaba bien controlado, intentar alargarlo a las 6 o 8 semanas, intentar todos los pacientes que se pudieran, cumplieran criterio, que no tuvieran contraindicación, pasarlo a anticoagulantes orales, que eso también lo podemos hacer gracias a que el visado está abierto. Y en el campo de la ETB, pues ahora mismo nos instan a no pasar todos los pacientes. Antes se hacía cuando el paciente ingresaba, lo típico era la interconsulta del médico de interna, de urgencias, de neumo, pasar rápido a AVK. Para pasar de heparina a la AVK rápido, pues lógicamente el paciente no tenga que pincharse. Pero ahora desde las sociedades nos están insistiendo en tratar de mantener la heparina, que es un fármaco que está indicado en tromboembolismo venoso, y esperar esos 3-6 meses de tratamiento agudo y solo tratar de pasar a AVK si el paciente necesita tratamiento a largo plazo. Es decir, pues en determinados tipos de pacientes donde tienen trombofilias, donde tienen mucha carga trombótica, donde el tratamiento debe mantenerse, y ya entonces a los 3-6 meses sí pasar a AVK, ¿no? Y mientras en ese tiempo mantener con heparina para reducir las visitas a los centros de salud. Como hemos dicho, esa prolongación de los pacientes con AVK a 6-8 semanas, y luego también la SED hablaba pues, bueno, de cuidar las posibles interacciones de los tratamientos anticoagulantes de ACOT con los fármacos. Esto es verdad que es un miedo pues, que es lógico y que hay que tener en cuenta, pero que en la vida diaria, en los pacientes estándar, es muy raro encontrar interacciones realmente importantes que nos obliguen a una contraindicación del uso de ACOT. Es muy difícil encontrar nosotros, pues en nuestra experiencia diaria,
pocos pacientes que tengan una FA de nuevo no se puede iniciar el ACO por una interacción importante, bastantes pocos. Pero bueno, es verdad que hay que tenerlo en cuenta y revisar las guías clínicas para saber las interacciones importantes. Con lo cual nosotros en el área 2, pues un poco resumiendo, hemos fomentado la telemedicina gracias a la apertura de una INP específica de anticoagulación que se puede utilizar en todas las áreas actualmente, no solo en el área 2, y que creo que es de vital importancia. Hemos ampliado el tratamiento, el intervalo de tratamiento de aquellos pacientes que deben seguir con el AVK, pues pacientes que no tengan indicaciones para ACO o pacientes que tengan FA pero tengan un TRT muy bueno, del 70% hacia arriba, un paciente con un 80% de TRT, pues no lo vas a cambiar, amplíale el margen terapéutico, en vez de 6 semanas, dale 8 semanas para el control, ¿no? Estamos intentando cambiar todos los pacientes con FA que son candidatos a ACO. Hemos mantenido la heparina en aquellos pacientes con ETB al inicio, siempre que los pacientes son candidatos, y eso es la mayoría de los pacientes. Y el autocontrol, que sigue siendo un poco la piedra ahí que tenemos un poco sin usar, pero que yo espero que en un tiempo podamos implementar un programa de autocontrol a nivel regional y quizá pues esta reunión también sirva un poco para reivindicarlo, para que tanto cardiólogos como hematólogos nos pongamos y también los compañeros de atención primaria nos pongamos un poco al unísono para implementar estos programas de autocontrol. Y de esta manera, pues, que esta ecuación, que COVID más FA, que he puesto al principio, era igual a más ingreso hospitalario, porque gracias a estas medidas no sea así, ¿no? No tiene por qué ser igual a más ingreso hospitalario, si sabemos implementar las medidas adecuadas. Nada, muchas gracias y ahora hablamos en la tertulia.